Los judíos estaban completamente desconcertados. Allí estaba Saulo de Tarso, el perseguidor número uno de el movimiento cristiano, ahora predicando, enseñando y demostrando con las sagradas escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. Ellos tenían dificultad en presentar argumentos en contra de su mensaje. Así que pasaron a la segunda mejor estrategia para detener a Pablo. Trataron de matar al mensajero. Afortunadamente, los discípulos le salvaron la vida alejándolo del peligro en la noche, metido en una cesta y bajado a través de un hueco o una ventana en el muro de la ciudad de Damasco. Y así Saulo pudo escapar hacia Jerusalén. Este es el comienzo de los peligros que este hombre, Pablo, va a enfrentar por su fe en Cristo. Su fe en Cristo lo va a mantener moviéndose de un lado para otro en los próximos, digamos que 20 o 30 años de su vida. Pónganse por un instante, escuchen, amados hermanos y hermanas, pónganse por un momento en los zapatos de este cristiano. Por causa de tu fe y de esa profunda convicción y llamado que sientes de hablar del evangelio al mundo, a cualquier persona, vas a tener que estar moviéndote de un lado a otro sin tener una residencia fija por mucho tiempo. Eso es lo que pasó con Pablo. Anduvo de acá para allá, no tuvo una casa permanente. Decidió por voluntad propia no casarse, permanecer soltero para dedicar toda su vida al ministerio de la predicación. Nuestra fe es una fe peligrosa. Ese es el mensaje que estoy tratando de compartir con ustedes, amados hermanos. Nuestra fe peligrosa. Y pasamos a la lista de sufrimientos de Pablo. Esta es una lista larga tomada de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Y yo he sacado solo aquí tomando las cosas que él menciona. No voy a leer textualmente todo el pasaje, pero Segunda de Corintios 11, 23 al 28, el apóstol Pablo dice: yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más que ellos. Por favor, métanse esto, concentrémonos en el pasaje, veamos lo que Pablo está expresando allí, lo que ha vivido por causa de su fe.
Y muchas veces he estado en peligro de muerte. Muchas veces, dice ahí. Continúa. 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. ¿Cuántas veces fue azotado? 5 veces. 39 azotes, que era por ley lo que se establecía. ¿Cómo estaría la espalda de este hombre? Azotado con varas por un verdugo, como un acto de castigo. 5 veces, dice. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. ¿Se acuerdan que lo dejaron como muerto y muchos opinan que de verdad se murió? Lo apedrearon. Y continúa. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. Continúa el apóstol hablando de la lista de sufrimientos. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. El apóstol Pablo menciona aquí, en este episodio de su vida, donde él está defendiendo su apostolado, porque en Corinto, en la ciudad y en la iglesia, había personas que decían que Pablo no era apóstol de Cristo. Y por eso entonces él está defendiendo su apostolado. Enumera una lista grande de padecimientos. Ciertamente, con raras excepciones, una persona sufre por su fe voluntariamente, o puede sufrir raras veces por una causa noble. Raras veces pasa eso. Una causa que se puede decir que vale la pena soportar el sufrimiento y mucho sufrimiento. Raras veces ocurre eso, que alguien esté dispuesto a sufrir mucho por una causa. Ciertamente, Pablo sufrió por una causa mucho más grande que el sufrimiento. Piensen en esta expresión. Pablo sufrió por una causa mucho más grande que el sufrimiento. Los seres humanos, por fuertes que sean, no son lo suficientemente fuertes para soportar voluntariamente una gran cantidad de sufrimiento. Ahora, el sufrimiento que padecemos por causa del pecado no cuenta como prueba. Esto es consecuencia natural del pecado. En el mundo sufrimos mucho, pero no tenemos de otra, porque ese es el resultado del pecado. Pero estoy hablando de alguien que, por causa de su fe, por la causa más grande que hay en esta vida, decide sufrir. El apóstol Pablo, dejando toda la comodidad y todo lo que él tenía por su fe y por cumplir la misión de predicar el evangelio.
Y entonces, por eso el apóstol Pedro aclara sobre el sufrimiento que vale la pena sufrir. Es el sufrimiento por la causa de Cristo. Primera de Pedro 4:15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Que no padezcamos por cometer todas estas fechorías, estos crímenes. Esto no vale, no cuenta como un sufrimiento que honra a Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo sufrió tanto por hacer la voluntad de Dios. La causa por la cual vale la pena sufrir, la entienden y la sobrellevan quienes siguen a Cristo de corazón. Pablo demostró al soportar los sufrimientos que su fe en Cristo era genuina. Dios emplea medios simples para librarnos. Cuando estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe y estamos por la causa del Señor y por ser fieles, sufriendo, Dios nos va a librar, así como libró a Pablo. No es necesario que Dios envíe carros de fuego ni centenares de ángeles para salvarnos cuando una soga y una canasta pueden hacer el trabajo. La solución a nuestros grandes problemas puede estar a la vista, pero no la vemos porque muchas veces esperamos algo extraordinario. Por ejemplo, esto me trae a la memoria Naamán el leproso, una historia del Antiguo Testamento. Algunos la recordarán. Este general sirio, condecorado por su valentía y su servicio militar, era leproso. Escuchó que en Israel había un hombre de Dios que lo podía sanar. Él llegó y antes que se bajara del carruaje, el hombre de Dios le mandó a decir: ve al Jordán y zambúllete, sumérgete 7 veces. Y él protestó. Él esperaba algo extraordinario, un ritual y una serie de oraciones y un montón de cosas. Pero ¿ven ustedes cómo Dios salva? Muchas veces esperamos cosas extraordinarias cuando Dios puede usar algo sencillo y algo simple y está ahí a la vista. Pero como estamos esperando algo extraordinario, no lo vemos. A ver. Muy bien. Los judíos, confundidos por el notable entusiasmo y la predicación persuasiva de Pablo, querían deshacerse de él, tanto como él había querido deshacerse de ellos cuando los perseguía. Desde su conversión, Pablo había hecho discípulos por medio de la predicación del evangelio. Y como los judíos no pudieron contra sus argumentos, optaron por tenderle una emboscada para matarlo. Por eso vigilaban las puertas de la ciudad de Damasco, para que cuando Pablo saliera, lo iban a atrapar. Pablo lo supo y uno de los amigos cristianos ofreció una solución. Alguien conocía o alguien tenía un cuarto o una casa pegado al muro de la ciudad y había una abertura y que podían bajar a Pablo en una canasta. Y así entonces, seguro,
en su canasta, Pablo fue bajado y así pudo escapar. ¿Cómo se sentiría Pablo, me pregunto yo, cuando él estaba metido en la canasta y hermanos en Cristo lo estaban bajando? Aquellos a los cuales él había venido a llevar presos por causa de su fe, ahora lo están ayudando y le están salvando la vida a Pablo. Allí hay una gran lección de humildad para este hombre. Se dirigió a Jerusalén para encontrarse con la iglesia, pero ¿cómo sería recibido allí? ¿Le darían la bienvenida a los hermanos en Jerusalén? ¿Confiarían en él? En Damasco, los discípulos estaban tan seguros de la sinceridad de Pablo y de su fe, que hicieron todo lo posible para rescatarlo de las manos de los enemigos. Era muy incómodo para Pablo ser salvado por aquellos a quienes él había venido a quitar la vida. Pero ahí estaba Pablo recibiendo una lección de humildad. Acabo de preguntarles acerca de los cristianos de Jerusalén. ¿Le darían la bienvenida a Pablo? ¿Confiarían en él? Nosotros compartimos con Pablo una fe peligrosa, pero Dios honra nuestra fe en él. Él no nos desampara y siempre nos ofrece una vía de escape cuando somos fieles a él. Hay una puerta que él abre a nuestros problemas, a nuestras dificultades. El que honra a Dios, Dios lo honra. Quiero pedirle al hermano que tiene el himno de invitación que nos dirija en ese himno. Si hay alguien aquí entre nosotros que necesite oración por su vida, por alguna necesidad personal o familiar, si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo por la fe, por el arrepentimiento, la confesión de fe y el bautismo, hoy es el día para que usted rinda su vida a Cristo. Les invito a los que puedan ponerse de pie y a aquellos que quieren oración por su vida, a aquellos que quieren entregarse a Cristo, les invito a que pasen al frente mientras cantamos este bello himno, Cuando andemos con Dios.